tenir entre nosaltres Eugenio Tries, que amb motiu del primer centenari de la mort de Schopenhauer ens parlarà del seu pensament. No és la primera vegada que Eugenio Tries parla en aquesta sala, pot ser conegut per algun dels socis, però jo sols vull remarcar aquesta profunditat extraordinària que Eugenio Tries posa amb tot allò que escriu i amb tot allò que fa, la qual cosa ens promet una conferència molt apetitosa. Moltes gràcies i té la paraula Eugenio Tries. Si es vol, sí. Bueno, primero de todo agradecer estas cariñosas palabras de Jordi Maragall y agradecer a la institución, al Ateneo, al doctor Francesc Gomà, un viejo maestro mío, joven, viejo en relación a que ya de todo hace mucho tiempo, pero siempre joven. Quisiera centrar la conferencia en un dato que es bastante sorprendente. En los últimos tiempos, sobre todo en el campo de la teoría literaria, se ha puesto de relieve, o se ha puesto muy en primer plano un hecho que quizás durante demasiado tiempo ha pasado desapercibido, que es la importancia enorme de la recepción y de los procesos, o los complejos procesos de recepción en relación a un texto. Quiero con esto decir que generalmente la teoría literaria, la crítica, ha dado mucho más importancia, relevancia al fenómeno de la creación, o incluso pues, a la psicología del creador, o bien al carácter formal o la intertextualidad pues, de la obra, o sus componentes estructurales, etc. En cambio, hasta relativamente hace pocos años no se daba una importancia muy grande a la recepción, al momento de la recepción. Bueno, olvidándose un poco que, por ejemplo, un texto no es solo un texto escrito o un texto de alguna manera en donde lo que importa es escribir, sino también que sea leído, es decir, el momento de la lectura. Si digo esto es sobre todo porque Schopenhauer yo creo que plantea un problema muy curioso, muy notable y muy sorprendente de recepción, en la recepción. Su obra principal, El mundo como voluntad y como representación, la va gestando sobre todo a finales de la década 1810-1820, seguramente entre 1816-18, y aparece publicada en 1818. Pero lo que sorprende es que en realidad cuando se lee a Schopenhauer es 30 años después. Se empieza a leer, es decir, Schopenhauer empieza a ser leído a partir de la década 1840-50. Si quieren ustedes una fecha casi simbólica, y sobre ella quiero llamar la atención, 1848, o sea, la revolución, por lo menos una de las grandes revoluciones del siglo XIX. Entre 1818 y 1848 pasan 30 años. Si vamos mirando las ediciones de sus obras, nos damos cuenta que en esos 30 años la obra prácticamente no se reedita. Pero a partir de finales de la década de los 40, desde entonces se van sucediendo de una vez cada vez más rápida sus ediciones. Schopenhauer, desde ese momento, empieza a ser una figura absolutamente presente en el panorama cultural europeo. Lo sorprendente es que entra más en un marco no estrictamente filosófico que en el
terreno estrictamente de la academia filosófica, quizá porque el propio Schopenhauer nunca estuvo presente en la universidad, y además son conocidas y célebres sus diatribas contra la filosofía universitaria y la filosofía académica. Algo que, por ejemplo, pues fue secundado y seguido y prolongado, corregido y aumentado por su gran discípulo Nietzsche. Ahora, si vamos analizando la nómina de grandes personajes del ámbito cultural europeo desde 1848 hasta hoy, influidos por Schopenhauer, influidos y además poderosamente influidos por Schopenhauer, nos podemos llevar una sorpresa realmente extraordinaria. Para citar algunos nombres que se me van ocurriendo y sin pretensión de ordenación cronológica, por supuesto Nietzsche, como su discípulo herético, Wagner, obviamente, por lo menos en un periodo de su época muy fecundo, que es el periodo en que compone Tristán e Isolda, y desde entonces puede decirse que la presencia de Schopenhauer se advierte en Tristán e Isolda de una manera muy específica, y también probablemente pues en la culminación de su tetralogía. Wagner interrumpe su tetralogía en un momento dado, pasa bastantes años, y cuando la reemprende ha cambiado, como si dijéramos, de órbita ideológica, deja de ser ese revolucionario del año 48 precisamente, que luchaba junto a Bakunin, como si dijéramos, bajo la búsqueda y el horizonte pues del hombre nuevo, ese hombre nuevo que en algún sentido podía encarnar Sigfrido, y asume las concepciones pesimistas de Schopenhauer, patentes en el final de la tetralogía, sobre todo en la última de sus óperas, en el Crepúsculo de los dioses. Schopenhauer influye poderosamente también, sobre todo en el giro último, orientado pues hacia un nihilismo místico de Tolstoy. Schopenhauer influye y muy poderosamente también en pensadores libres, en librepensadores. A partir del 48 se delinean toda una playa de Nietzsche, uno de ellos, Kierkegaard. Kierkegaard es otro de los grandes pensadores influidos por Schopenhauer. Schopenhauer influye ya más próximos a nosotros en un Thomas Mann, en Wittgenstein. La concepción wittgensteiniana está toda ella impregnada de la concepción schopenhaueriana. Esto es algo que cada vez se tiene más en consideración como una de las fuentes grandes de inspiración del propio Wittgenstein, sobre todo el primer Wittgenstein, el Wittgenstein que escribe el Tractatus. Pero la presencia de Schopenhauer sigue latente, influyendo poderosamente, aun cuando no siempre se le reconoce. O sea, se le reconoce, pero de una manera indirecta. Yo me atrevería a decir que Schopenhauer está muy presente en la Escuela de Frankfurt. Un autor como La dialéctica negativa de Adorno, creo que en gran medida por lo menos, es una variación dentro de un ámbito que el propio Schopenhauer en cierta manera abre. Por no hablar de orientaciones más de última hora, más, diríamos, próximas a un horizonte nihilista, como puede ser la que representa un Cioran. O por no hablar de grandes literatos que han confesado siempre la influencia que en ellos ha tenido Schopenhauer, como es el caso de Thomas Mann, que precisamente dedica a Schopenhauer dos espléndidos, un ensayo espléndido, por lo menos un ensayo espléndido. Yo quisiera llamar la atención o preguntar por la razón por la cual se produce este desajuste entre un filósofo que escribe en el año 1818 una obra de gran envergadura que se llama El mundo como voluntad y como representación, que es la obra de Schopenhauer, ciertamente que está precedida por una obra que en algún sentido nos da las claves de teoría del conocimiento, las claves epistemológicas sobre el cuádruple principio sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente. Y luego, en su vida, que es larga, va de algún modo completando esa obra, El mundo como voluntad y como representación. En la década de los 40, por ejemplo, añade unos largos apéndices a la obra que en realidad la completa, pero además la extiende casi el doble de lo que era originariamente. Y añade una serie de trabajos, pero que todos ellos de alguna manera son como coronaciones de esta gran edificación. Algunos ensayos que se vuelven muy populares, como Parerga y Paralimpómena, etc. Pero yo diría que la obra de Schopenhauer, es decir, su gran aportación en el terreno filosófico, y el que realmente influye también en los demás terrenos, digamos, culturales, es esta obra insigne que es El mundo como voluntad y como representación.
Y se da el fenómeno siguiente, y es sobre el cual quería yo llamar la atención, y en él centrar la conferencia. Esta obra se escribe en 1818, pero solo se lee a partir de 1840 y tantos, sobre todo a partir de 1848. Es decir, hay 30 años en los cuales esta obra está publicada y sin embargo no se lee, o casi, o prácticamente no se lee. Schopenhauer pasa por un personaje desconocido, una especie de privatphilosophe que piensa por libre, pero que no llega al público. Entonces yo quisiera preguntar por qué, cuál es la razón. Bien, quizás hay muchas razones, obviamente, razones de orden histórico, razones políticas, pero yo me voy a centrar en razones estrictamente filosóficas. Al fin y al cabo, son las que inmediatamente nos pueden dar más la clave de la respuesta, puesto que en el fondo Schopenhauer se mueve en el terreno de la filosofía. Y me atrevería a decir que Schopenhauer, cuando escribe su obra, que en este sentido tiene los trazas de una obra prematuramente escrita, y cuando la publica, se encuentra con un escenario que está, podríamos decir, plenamente ocupado. El escenario filosófico está ocupado, y me refiero al escenario filosófico de Alemania, y ocupado por una determinada filosofía que durante bastante tiempo, por lo menos, casi me atrevería a decir, hasta 1840, de una manera clara hasta el 30, pero de una manera difusa hasta el 40, ocupa absoluta y radicalmente el primer plano, casi podríamos decir, lleva las riendas del poder de lo que es la reflexión filosófica, el pensamiento en Alemania, y no solo en Alemania. Esta es la filosofía que en cierta manera se entiende a sí misma y así se percibe como la culminación misma casi de la filosofía, que es la filosofía de Hegel. Es decir, durante el tiempo en que la obra de Schopenhauer, por así decirlo, pasa una especie como de hibernación subterránea, podríamos decir que la filosofía alemana está dominada por la inmensa figura y obra del que entonces es el jefe de fila de la universidad alemana, sobre todo de la universidad berlinesa, que es Hegel. ¿Qué ocurre entonces en la década entre el 40 y el 50 para que se cree el espacio precisamente para una posibilidad de la recepción de la filosofía de Schopenhauer? Bien, obviamente lo que ocurre es que el sistema hegeliano se quiebra, pero esto no ocurre de una manera casual. Esto evidentemente se produce a través de formas de pensar, formas de discurrir que en cierta manera muestran esa quiebra. ¿En qué consiste el sistema hegeliano? Ese que en algún sentido ocupa ese espacio en el cual no hay lugar o no puede haber lugar para la recepción del texto de Schopenhauer. Por supuesto que no voy a intentar aquí exponerles uno de los más complejos y por otro lado mejor articulados o radicalmente articulados sistemas, o quizá el paradigma mismo de la idea de sistema en filosofía, como es el sistema hegeliano, sino me limitaré solamente a darles 4 o 5 indicaciones un poco externas, pero que nos pueden dar quizá el espíritu general que rezuma la filosofía de Hegel. Yo diría, simplificando mucho, que lo que logra Hegel es culminar un proceso que podemos caracterizar como pensamiento moderno, culminar la modernidad en filosofía. Es decir, el camino que abre Descartes en su discurso del método, en las meditaciones metafísicas, situando como fundamento y premisa del método filosófico el célebre ego cogito ergo sum, es decir, la subjetividad y sobre todo la autoconciencia del sujeto, el sujeto autoconsciente como punto de partida y fundamento de la meditación filosófica. Este es un punto que en Hegel queda mantenido, profundizado y radicalizado, y al mismo tiempo, de algún modo, queda plenamente desarrollado. Por otra parte, culminar el camino que abre la nueva filosofía con Kant, la nueva filosofía que se renueva precisamente a través de la crítica, del proyecto crítico de Kant,
en virtud del cual, por así decirlo, se somete a la idea de razón, de herencia griega, o de herencia, si quieren ustedes, greco-cristiana, se somete a un examen minucioso, en virtud del cual se advierte, por así decirlo, hasta dónde alcanza esa razón, los límites de esa misma razón, etc. La filosofía de Kant, que es una filosofía característicamente ilustrada, que en este sentido, en algún sentido, se constituye como el paradigma mismo de una cierta forma de ilustración filosófica. Yo diría que, en cierta manera, Hegel también puede decirse que culmina el proyecto kantiano, el proyecto de una razón crítica, que en el fondo lo que aspira es, a partir de este autoexamen de la razón, de sus límites, de sus condiciones, instituirse como un saber sistemático, es decir, según el viejo proyecto griego de instituir por fin la ciencia, la episteme filosófica por excelencia, es decir, la ciencia del ser en tanto que ser. En cierto modo, Kant proyecta a la vez un autoexamen crítico respecto a las condiciones y límites de la razón y al mismo tiempo instituir la ciencia del ser, la ciencia filosófica por excelencia, la metafísica, el proyecto metafísico de Aristóteles, como tal ciencia, como episteme, lo cual trae la palabra tan usada en el propio Kant y en sus seguidores, Wissenschaft, ciencia, y Wissenschaft en el sentido de sistema, es decir, tal que los distintos campos y terrenos del conocimiento se articulen unos con otros, formando un organismo que en realidad es el organismo mismo de la realidad. Yo diría que Hegel, en este sentido, culmina la modernidad, 1, culmina un proyecto de razón ilustrada, autocrítica, 2, pero hace algo más. En cierta manera, intenta culminar la filosofía misma. Es decir, ese proyecto que nace en Grecia, pero que luego sufre una poderosa inflexión por la influencia o por el gran cambio en el espacio espiritual que significa el cristianismo, y, en cierta manera, la modernidad que lo prolonga. El concepto griego por excelencia, el concepto culminante, podríamos decir, del pensamiento griego, es el concepto de sustancia. El concepto es la usía aristotélica, es el hipokeimenon. Es ahí donde, en cierta manera, sobre todo Aristóteles, centra su reflexión. El concepto que de algún modo introduce como novedad el cristianismo, Hegel le llama la religión de la subjetividad, la religión del sujeto, la religión interior, y que la modernidad desde Descartes determina y coloca como fundamento precisamente de la reflexión filosófica, es el concepto de sujeto. Pues bien, la filosofía de Hegel lo que intenta es una especie como de síntesis, de articulación entre la sustancia y el sujeto. Él la llama el espíritu, y considera que espíritu es como el fundamento de todas las cosas, es lo absoluto. El espíritu es absoluto y lo absoluto es espíritu. Hegel, en cierta manera, es pues culminación de ilustración, culminación de modernidad, culminación de la filosofía, es decir, gran síntesis de motivos cristiano-griegos o greco-cristianos, tradicionales y modernos, ilustrados y románticos. Aparece como una gran consolidación y síntesis que se desarrolla finalmente bajo la forma de un sistema. Ahora bien, ¿cuál era la debilidad de ese sistema que, por otro lado, parecía como la culminación del desarrollo filosófico? ¿En qué estribaba esa debilidad? Como tal sistema, y desde dentro de él, parecía imposible de refutar. O sea, la filosofía había llegado a su culminación, y desde entonces lo único que podía ocurrir, en cierta manera, sería una cierta ampliación detallista, o desarrollo también en formas concretas, o concreción de ese sistema al fin trabado, que era el que había expuesto de una vez y para siempre Hegel a través de sus grandes obras, sobre todo de su lógica, que quedaría un poco como la lógica, a la vez una especie de teología racional y de ontología general,
y la enciclopedia como el despliegue mismo de esa lógica, pues a través de los reinos pues, de la naturaleza, del espíritu finito, etc. ¿Cuál era la fisura de ese sistema? Bien, en 1841 se produce el último gran, yo me atrevería a decir, el último gran acontecimiento con incidencia mundial que sucede en el seno del ámbito universitario alemán, que son unas muy célebres y llenas de resonancia lecciones que desarrolla un viejo amigo de juventud de Hegel, con el que más adelante se distancia, y que durante este tiempo, pequeño detalle, igual que Schopenhauer, se aparta del escenario, plenamente ocupado por el sistema hegeliano, lleva una vida más bien retirada, lleva una vida más bien privada, desarrolla su enseñanza, pero en círculos más bien laterales respecto a la universidad, no está además en la centralidad de, la universidad, de una ciudad como Berlín, está en Baviera, y que además deja de escribir. En un tiempo había sido una gran promesa de la filosofía alemana, del idealismo alemán. Me refiero a ese compañero de Hegel que se llama Schelling. Schelling da unas lecciones en 1841, tituladas Lecciones sobre la filosofía de la revelación, en las cuales se espera que de una vez un viejo compañero de Hegel coloque sobre el tapete las deficiencias del sistema hegeliano y abra, por así decirlo, nuevas direcciones y brechas a la filosofía, una filosofía que parece con Hegel completamente acabada, culminada, como si ya hubiera llegado, como si dijéramos, al fondo de sí misma, hubiera encontrado su propio fundamento, el proceso mismo a través del cual se autofundamenta la filosofía y con el cual, por así decirlo, se hubieran puesto ya las bases de una ciencia absoluta, de lo absoluto, cuál era precisamente la pretensión del sistema hegeliano. Pues bien, Schelling, en estas lecciones, plantea el problema de que quizás el límite de la filosofía hegeliana, del sistema hegeliano, es un límite inherente al modo característico de hacer filosofía que se ha ido desarrollando hasta ese momento y que en Hegel culmina. Y sobre todo, pues desde su origen en Descartes, desde el desarrollo de ese origen en la Ilustración, pero sí, se me apura incluso desde sus orígenes griegos. El problema de la filosofía hegeliana es que es solo filosofía. La filosofía desde Aristóteles trata de determinar el ser, pero Schelling dice, o señala, una cosa es lo que el ser entendido como un quid est, was ist, lo que esto es decir, aquello precisamente que podemos determinar pues, a través de un concepto, a través de nuestra reflexión, a través del pensamiento, aquello por lo cual decimos de este vaso que es un vaso, y por tanto tiene esas características, esas propiedades, esas formas, esa forma articulada con esta materia, etcétera, conjugándose con otros objetos. Quid est. La filosofía de Hegel, en cierta manera, ha retenido del ser únicamente este aspecto. Schelling le llama el quid est, la cuididad, Wesen, la esencia. Pero se ha olvidado, en cambio, de que este objeto es, en el sentido de que existe. Este objeto, además de todas estas determinaciones y cualidades, existe. Y esto, podríamos decirlo en latín, quod est, que es. No solo lo que es, sino que es, existe. No solo was ist, was sein, sino das sein, ser ahí, lo que es aquí. Se ha olvidado, la filosofía se ha olvidado del existir, de la existencia. Y lo que tiene que hacer la filosofía es poner en primer plano, por lo menos en su origen, en su principio, eso que se ha olvidado. A partir de esta dualidad, es decir, que una cosa es lo que es, y por tanto tiene un sentido, una significación, podemos formar concepto de ella, pero al mismo tiempo, más allá de ese concepto, de ese sentido, de esa significación, esa cosa existe. Bien, esto en relación a este vaso puede parecernos trivial. En relación al objeto excelso en el cual pensaba Hegel, que era el absoluto Dios, el problema es de primera envergadura.
fondo lo que está planteando es que la formación, recuerden el célebre argumento ontológico, del solo concepto de Dios, no nos da su determinación existencial. O sea, Schelling una vez más está poniendo un punto de duda sobre el célebre argumento ontológico. Pensar a Dios no significa ya demostrar y determinar su existencia. Bien, Schelling nos pone sobre el tapete un problema que yo diría que desde ese momento, 1841, abre todo el marco de lo que podría llamarse la filosofía que discurre después de él, que sería la filosofía contemporánea, la filosofía contemporánea. Es decir, yo leyendo las lecciones sobre filosofía de la revelación de Schelling, veo un poco in nuce, como en Crisálida, como en su origen, y de una manera sorprendente, todo el marco que se abrirá en lo que puede llamarse filosofía contemporánea. Es decir, que hay algo que rebasa absolutamente todas las representaciones que nos hacemos respecto a ello. Es decir, que todas las representaciones que nos hacemos sobre este objeto, vaso, no nos dan con el hecho bruto, así lo dice Schelling, de la existencia de este vaso. O que cuando decimos ser, hemos de partir de la base de que hay una dualidad en el ser. El ser, entendido como aquello que podemos concebir de él, y en segundo lugar, el hecho de que sea, como hecho bruto. Schelling dice como hecho, como dejado, abandonado, gelassen, más allá del concepto que nos formamos de la cosa. Eso quiere decir que hay un nivel de la realidad, que es esa que solemos llamar existencia, que rebasa, o que en todo caso no se reduce a su conceptuación. Toda la base de la filosofía de Hegel, toda la base de la construcción hegeliana, era la fusión e identificación entre nuestro concebir las cosas y las cosas mismas. Y en última instancia, puesto que si digo nuestra concepción, hablo desde un sujeto finito, entre la concepción misma de las cosas y ellas mismas. Dios, idéntico al mundo y a la realidad para Hegel, en cierta manera, en esa autoconcepción es cuando va produciendo la realidad misma de las cosas. Y Schelling de pronto nos señala que entre esa concepción, ese pensamiento, y el hecho bruto de que las cosas existan, hay una fisura. Por tanto, la razón y la realidad no son absoluta y radicalmente conmensurables en el sentido querido por Hegel. Recuerden aquella frase, aquel célebre resumen, síntesis de la filosofía hegeliana. Todo lo racional es real, todo lo real es racional. Luego, la razón de pronto exhibe en su raíz, en su fundamento mismo, una quiebra, que en el fondo es la quiebra misma del fundamento. Bien, yo diría que es a partir de esta fisura, que el primero que realmente la muestra, la señala en un ámbito académico, y además en unas lecciones que tienen lugar en Berlín en el año 41 en forma de gran acontecimiento. Piensen ustedes que en estas clases de Schelling habían personajes como Feuerbach, Engels, Karl Marx, Kierkegaard, Bakunin, o sea, un público bastante notable y que realmente será protagonista de todo lo que constituye las décadas siguientes de nuestro siglo, y no solo en el ámbito teórico, en el ámbito del pensamiento. Bien, Schelling muestra esto, hay una fisura en la razón en la medida en que hay un más allá de ella, que la razón se ve condenada constantemente a chocar con ella, a tenerla en cuenta, a presuponerla, pero sin poder, por así decirlo, atraparla del todo, conceptuarla. Conceptuar en alemán, begriffen, tiene ese sentido de atrapar. Pues bien, yo creo que es a partir de esta fisura cuando se crea un espacio para que pueda ser leído Schopenhauer. Porque Schopenhauer, 30 años atrás, ya había planteado la cuestión de otro modo, a partir de una inspiración kantiana, en los siguientes términos. El mundo no es solo mundo como representación. En el fondo, si quieren ustedes, la filosofía de Hegel piensa el mundo como representación.
la representación que el sujeto se hace del mundo y ese mundo son lo mismo, sobre todo en términos absolutos, si el sujeto es absoluto. La representación, que se articula en última instancia en forma de concepto, que se hace el sujeto del mundo y ese mundo son lo mismo. Pues bien, Schopenhauer lo que indica, o lo que señala ya en esta obra, es que el mundo es mundo como representación. Pero su obra no se llama solo así, el mundo como representación. Se llama el mundo como representación y como voluntad. Es el mundo como representación y el mundo como voluntad. Y es lo que está dado a pensar, lo que es problemático, lo que es difícil. Hay algo que rebasa el plano, el horizonte del representar. Hay algo que rebasa, para decirlo, traducido en términos hegelianos, el plano o el ámbito del conceptuar, del pensar. Hay algo que está más allá de la razón. ¿Qué es eso que está más allá de la razón? Y cómo desde ese más allá podemos entonces trazar lo que sea la razón, el estatuto de la razón, los límites de esta. Schopenhauer, ese mundo como representación, lo determina según varias metáforas, que son todas ellas, o alegorías, o casi todas ellas, procedentes del propio cambio filosófico. Dos no. Una procede de la religión que tanto interesa a Schopenhauer, hindú, y otra procede, es decir, del mundo literario que más le gusta a Schopenhauer, que más cerca de su sensibilidad y de su pensamiento está, que es el hispano. La alegoría a través de las cuales determina el mundo como representación Schopenhauer es, en primer lugar, la célebre platónica alegoría de la caverna. Recuerden, en la cual, evidentemente, los que están dentro de la caverna desconocen el carácter ilusorio de aquellas figuras que se van reflejando en forma de ilusiones en la pantalla, porque en cierta manera están de espaldas a los objetos que en cierta manera se proyectan en forma de sombras en esa pantalla. La segunda metáfora es religiosa, como he dicho, procede del ámbito de la teología hindú, del pensamiento teogónico o de la sabiduría hindú, que es la idea del velo de Maya. El mundo, en tanto que representación, nos presenta los objetos, las cosas, como a través de un velo de Maya que nos dan la ilusión de su individualidad, que nos da la ilusión de las mismas formas en las cuales y a través de las cuales esa individualidad se determina, pero que también, en última instancia, y veremos por qué, lo que nos deja ante nuestros ojos, o como digamos, ante nosotros en tanto que sujetos, como presencia, como objeto, es una trama de ilusiones que hay, en algún sentido, que desvanecer si lo que queremos es verdaderamente conocer. El mundo de la representación lo único que nos presenta es este velo de Maya, con esta ilusión de individuación de las cosas, o bien nos presenta estas sombras fluctuantes de la caverna platónica. O, para usar una terminología más formalizada, que también emplea Schopenhauer, es el mundo del Erscheinung, de lo que aparece, pero que solo aparece, y que en cierta manera siempre indica un más allá de su propio aparecer, que es ese mundo de los fenómenos, de lo fenoménico, phenomenon, del fenómeno, que era para Kant el ámbito del conocimiento representativo. El estatuto de la representación, o lo que en la representación se representa, es fenómeno, pero siguiendo a Kant, dice Schopenhauer, pero no la cosa misma, no noumenon, apariencia, en términos platónicos, pero no esencia, velo de Maya, ilusión de individualidad, pero no, por así decirlo, la raíz de la cual, o respecto a la cual, se nos produce la ilusión del velo de Maya. La cuarta metáfora sería una que procede directamente de Calderón de la Barca, que sería la idea del mundo como gran representación, dándole al sentido de representación no solo el sentido epistemológico, sí, de representación,
sino también el sentido escénico. Es decir, es una puesta en escena, pero cuyo estatuto es teatral, en el sentido calderoniano. Es un teatrum mundi, y lo que en él discurre nos hace pensar que en última instancia la vida es sueño. La vida es sueño, esta doble metáfora, esta doble idea calderoniana tan desarrollada en autos sacramentales y en sus alegorías dramáticas, la vida es sueño, el mundo como representación, están constantemente presentes y patentes en el discurso de Schopenhauer. Ahora bien, esa representación, ¿bajo qué formas se constituye? No voy a entrar, no me da tiempo en el detalle de la construcción de Schopenhauer. Sí puedo decir que la razón se representa al mundo y trata, a través de esa representación, de conocerlo, en virtud de ciertas determinaciones, algunas de orden estrictamente formal, como los principios lógicos, de no contradicción, el principio de razón suficiente, que sin embargo debe pensarse en un sentido muy limitativo, o bien a partir de categorías como aquellas que pensó Kant, que son las que nos explican la forma como se ordenan los objetos, cómo los objetos se ponen en orden entre sí. Schopenhauer solo retiene de la tabla de las 12 categorías kantianas, de la tabla de categorías, una sola, como si fuera la síntesis de todas ellas, que es el principio de causalidad. Y sobre todo las formas sensibles, que son las mismas de Kant, el espacio y el tiempo. El espacio y el tiempo, el principio de causalidad y los principios formales de tipo lógico son las que en algún sentido nos dan razón del por qué las cosas discurren como discurren. Es decir, por eso las percibimos sucediéndose, coexistiendo unas en relación a otras y finalmente individuándose. Ahora bien, hay un resto que jamás queda encerrado en el marco de la representación. Es eso que ya Kant llamaba la cosa en sí. Es como un núcleo que de alguna manera está más allá de los límites de nuestras capacidades racionales, de nuestra razón. Siguiendo la línea kantiana, Schopenhauer se considera a sí mismo como el verdadero y únicamente y además el único honesto seguidor, verdadero seguidor de Kant. Plantea con todo rigor, o replantea y recoge la concepción dualista de Kant. Hay un mundo de representación, que sería el mundo a donde accede nuestro conocimiento, pero que es un conocimiento que siempre choca con un objeto que solo es, como si dijéramos, su piel, su superficie, lo que de él nos aparece, porque en el fondo ese objeto es para nosotros, es para un sujeto. De cierta manera es un objeto que solo lo vemos en tanto que estamos obligados y en la necesidad de ver las cosas a partir de filtros, como pueden ser estos filtros formales, el principio causal como filtro, o el espacio-tiempo también como una determinación. Pero hay un más allá. Es más, hay un más allá al cual toda esta representación se ordena. Y Kant decía que el mundo de los fenómenos se ordena a una realidad de otra naturaleza, o que el conocimiento en última instancia se ordena al universo de la razón práctica, la razón teórica a la práctica, el conocimiento al querer, el conocimiento a la voluntad. Schopenhauer recoge esta idea. Pero se encuentra con la siguiente situación. Todo lo que puede considerarse razón queda absolutamente encerrado dentro del marco de la representación. Todo lo que puede considerarse razón también en el sentido de fundamento. Todo lo que puede ser fundamentado es lo que forma parte del círculo cerrado, inmanente, de lo que nos podemos representar. Por tanto, ese más allá, ese residuo, ligo esto con lo que les he indicado en relación al problema que planteaba Schelling, eso que no es representable, pero que es otra dimensión del ser, de la cosa, su dimensión existente, eso no puede ser representado, pero eso significa que tampoco puede ser conocido, pero esto significa que en algún sentido no puede determinarse a partir de un fundamento, no se puede dar razón de ello, ni se lo puede hacer entrar en razón. Por tanto, solo podemos determinarlo negativamente. No es fundamento. Ya Schelling, en algún sentido, a su manera y su modo, también llegaba a estas conclusiones. Luego, debe ser algo sin fundamento.
no es causa, porque la causa es precisamente la forma que engloba los fenómenos que entran dentro del marco de la representación, del gran teatro del mundo. Luego es algo que está más allá del principio causal. No es razón, puesto que la razón es razón representativa. Luego es algo sin razón, solo lo podemos determinar negativamente. Es más, las formas espacio y tiempo rebotan constantemente, es algo sin espacio, es algo sin tiempo. O en todo caso es algo en el que ninguna de estas palabras, causa, razón, espacio, tiempo, causalidad, tienen el más mínimo sentidos aplicados a esta especie de resto, de residuo, que está más allá de los límites de nuestra representación. Representación que además, y este es el momento más expresivo del pensamiento de Schopenhauer, yo diría también el más influyente. Esta metáfora la recoge luego Wittgenstein, y no es solo metáfora, o mejor dicho, quizás todo pensar en algún sentido tiene un componente metafórico, es la idea de que el mundo como representación, lo que es el espejo del mundo. O sea, nos da como una especie como de speculum mundi, es espejo del mundo. Pero ese espejo del mundo, como todo espejo, lo único que refleja es lo que se coloca delante de él. Pero hay como si queramos un detrás del espejo. Hay algo que en algún sentido va más allá, o está allende ese espejo. ¿Qué podemos decir de eso que está más allá? Podemos sencillamente efectuar un proceso de determinación negativa. Es decir, pues por tanto, si lo que queda dentro del espejo del mundo como representación, es causa, pues lo sin causa. Es espacio, luego lo sin espacio. Es tiempo lo que queda dentro, pues será fuera lo sin tiempo. Si lo que queda dentro es individual, pues lo que precisamente niega toda individuación. Si lo que queda dentro es racional, o nos da la impresión de racional en el sentido de que se articula sus distintos componentes y se puede dar razón de esos componentes en su mutua determinación, luego es algo no racional o sin razón. O loco, que sería la verdadera antítesis de razón. Si lo de dentro nos determina un espacio de fundamentación o de autofundamentación, como en el caso límite en la filosofía de un Hegel, sería algo sin fundamento. Bien, con extrema coherencia, Schopenhauer define ese más allá, ese resto, con todas estas determinaciones negativas. Lo curioso de Schopenhauer, su audacia, el punto que lo asimila en cierta manera pues, a un pensamiento, podríamos decir, todavía antiguo, pero en algún sentido romántico, es que no se limita a esta conclusión, que sería la coherente, sino que a lo que dibujan estas determinaciones negativas le da un contenido positivo. Lo que aparece bajo todas esas determinaciones como sin fundamento, sin causa, sin razón, sin espacio, sin tiempo, etc., le llama, eso es la voluntad. Eso es lo que Kant buscaba en el mundo de la razón práctica. Parece que Kant se equivocó, porque todavía pensó que el imperativo categórico respondía a la razón, a un horizonte racional, aun cuando su contenido no pudiera ser conocido. Por lo menos en la universalización de la máxima, Kant hace un tour de force para encontrar en el orden del querer, en el orden de la voluntad, una determinación racional. La voluntad en Kant todavía se piensa como determinable racionalmente. Por supuesto, mucho más en los sistemas idealistas, racionalistas como el de Hegel. Schopenhauer saca la conclusión contraria. Esa voluntad, que es lo nouménico, es el más allá, que es lo que está más allá del mundo como representación, de nuestro mundo de conocimiento, esa voluntad precisamente se determina con estos rasgos negativos. La voluntad es sin razón, es loca, no es algo, es universal, niega toda individuación, aunque quizá la produzca. Sin tiempo, pero nos crea la ilusión, es decir, nos crea la ilusión del velo de Mayer. ¿Qué es la voluntad? Es una especie como de dato que se halla más allá del mundo del conocer, pero que nos explica esa dimensión que no queda recogida en el orden estricto del conocer. Nuestro comportamiento, nuestros valores, nuestra conducta, nuestra praxis. Solo que ahí nos rige la razón. Rige la voluntad, pero una voluntad ciega, una voluntad sin finalidad. Esa finalidad, la finalidad que asignamos a las cosas, queda también dentro, englobada del marco de la representación. Sin principio, sin fundamento. Algo que es increado. La misma idea pues, de génesis, de creación, ya entra dentro del marco del espejo del mundo, de la representación. ¿Qué es esa voluntad? La piensa Schopenhauer como
aquello estrictamente negativo que genera el mundo de la representación, pero que lo genera de tal manera que ese mundo de la representación nos impide constantemente acceder a ello. Todo lo que nos representamos, concluirá Schopenhauer, está determinado por la voluntad. Todos nuestros pensamientos, todos nuestros conocimientos, es la voluntad la que en algún sentido las va guiando, los va orientando, los va produciendo, los va generando. Pero, podríamos decir de un modo errático, sin ninguna teleología, sin ninguna razón, sin buscar ningún fundamento. ¿Qué es esa voluntad? ¿O cómo podríamos determinarla más concretamente? Y aquí en este punto Schopenhauer piensa que esa voluntad, que hay que entenderla en un sentido metafísico, el mundo como voluntad, no solo nuestra voluntad limitada, finita, sino el mundo como voluntad, es precisamente la esencia, en cierta manera, la esencia del mundo, el contenido verdadero del mundo, y que Schopenhauer finalmente asimila a lo negativo por excelencia, a la negatividad misma. Sufrimiento, dolor. Negatividad que precisamente se muestra en el hecho de que produzca la ilusión de lo contrario. Si la voluntad destruye cualquier posibilidad de individuación y sin embargo crea el marco de la representación en donde nos creemos que las cosas tienen distinciones en términos individuales, en que rige un principio de individuación. La voluntad está más allá del espacio y del tiempo, sin embargo crea esa ilusión a través de nuestras representaciones, a través de nuestra razón, de nuestro pensamiento, de que las cosas de alguna manera se ordenan según la relación causa-efecto, según las relaciones de espacio, de tiempo, etc. La voluntad, por tanto, aparece como un principio negativo. Por tanto, la pregunta filosófica sería retrotraer la filosofía a sabiduría y pensar, como pensaban ya los griegos, cuál es el comportamiento ajustado a una persona sabia, es decir, a un sabio, a un hombre que sabe de la vida, que es lúcido respecto a aquello en lo cual la vida se resuelve. El sabio sería aquel que sabe que la vida, en última instancia, es voluntad, es dolor, es sufrimiento, que la representación, en cierta manera, es como una pantalla ilusoria que nos hacemos para imaginar la vida de otra manera de cómo es en su esencia, y por tanto, el comportamiento del sabio, lo que tiene que hacer es buscar los modos y los caminos para negar esa negación, para librarse de esa negación que es precisamente el fundamento mismo del mundo, que es la voluntad. El camino es un camino de renuncia, por supuesto, un camino ascético, un camino que va pasando por distintas etapas. Schopenhauer señala 3, que están escalonadas y que se corresponden a lo que luego, por ejemplo, pues en gran medida un Kierkegaard llamará los 3 estadios: el estadio estético, el ético y el religioso. A través del arte, en la medida en que Schopenhauer recoge la idea de placer desinteresado de la obra artística, del desinterés, se puede conseguir un desapego del mundo como representación en la medida en que la obra de arte tiene la capacidad de captar, de intuir la esencia de la cosa más allá del velo de malla. El efecto estético se produce precisamente cuando esa esencia, materializada en ideas, se ofrece a través de una obra singular. Es como si nos vamos de esa singularidad a esa esencia que está encerrada en ella. Pero quizá el arte también a este respecto tiene sus límites. Es más bien a través de la acción heroica, del heroísmo, como de alguna manera nos alzamos por encima de la voluntad y del velo de malla, arriesgando la vida en función de una causa universal. Y fundamentalmente, si pasamos de lo ético al estadio supremo, que sería el religioso, es decir, en lugar del comportamiento heroico, llegamos al comportamiento del santo, que sería el sabio supremo, es decir, aquel que en algún sentido sabe que la vida es sufrimiento, que es negación, y que el único modo de negar esa negación
es en cierta manera ir renunciando sistemáticamente a la voluntad, no por la vía del suicidio, que es un modo natural de renuncia y que no hace sino reafirmar el principio de individuación, sino por una vía de ascesis, por una vía de sabiduría que culminaría en formas próximas a lo que es la sabiduría en términos orientales, es decir, esa vía de la negación que llevaría en el sabio oriental a la contemplación del nirvana. El tour de force arriesgado de Schopenhauer es precisamente esta determinación de ese principio negativo en términos de voluntad, el pensar esa voluntad como sufrimiento y el presentar una especie de vía que más que una ética es una vía de salvación, más que una filosofía ética, es decir, una filosofía de la libertad. Esto lo señala muy bien y muy agudamente Schopenhauer. Nos lleva por la vía de lo que podríamos llamar una filosofía de la redención. Thomas Mann decía que las filosofías son de dos especies, o son filosofías de la libertad o filosofías de la redención. Es decir, que aspiran a un cierto horizonte de libertad, por ejemplo, sin ir más lejos, la de Hegel, o posteriormente la de Marx. O bien filosofías de la redención, es decir, que de algún modo lo que buscan es algo como más, en algún sentido, más privado, más individual, y en otro sentido también podríamos decir más radical, o en un punto en el cual de algún modo filosofía y pretensión religiosa se articulan de una extraña manera. El momento este de la redención se constituiría precisamente en la absoluta liberación del velo de Maya, en el haber de alguna manera eliminado tanto el mundo como voluntad como el mundo como representación, y por tanto por una vía de negación, de gran rechazo, el término que luego recogerán los frankfurtianos está ya tal cual, introducir una especie de gran tribunal a la vida, en virtud del cual se evalúa y se sopesa el valor de la vida, que es igual a cero, igual a nada, y se acepta una especie como de autorrenuncia y de renuncia, de negación, que es autonegación, a través de la cual lo que emerge es un estadio de máxima lucidez y sabiduría, pero que correspondería con el estadio máximamente sabio, que sería el de la santidad. Sabiduría y santidad en una conexión bien interesante, bien curiosa. Este es el planteamiento de Schopenhauer. Evidentemente hay mil matices, hay mil pasos que no he podido mostrarles. Es una filosofía llena de contradicciones, Es una filosofía formalmente deficiente, yo diría, pero en cambio extraordinariamente literaria. La prosa de Schopenhauer es reconocida como una de las grandes prosas alemanas, de pensamiento alemán, y sobre todo es una filosofía que marca un horizonte nuevo, en este sentido, antirracional, anti-hegeliano en esto, anti-ilustrado, o en todo caso en que pone una serie de puntos de duda sobre el concepto de razón, sobre el concepto de ilustración, sobre la modernidad en suma, sobre ideas como fundamento, sobre ideas como el principio de razón, y que en este sentido abre un espacio que yo creo que no estamos sino desde entonces recorriendo. El primero en recorrerlo es su discípulo, seguidor entusiasta, aunque siempre heterodoxo, Friedrich Nietzsche. Nietzsche, en cierta manera, es el que en algún sentido prosigue esta vía de Schopenhauer, pero dándole un giro, por decirlo así, optimista. Eso sería evidentemente explicarlo en otra conferencia. Pero, como si dijéramos, llegando a través de un planteamiento semejante, pero llegando a una afirmación contraria. En cualquier caso, la filosofía de Schopenhauer yo creo que sigue, y más, yo diría hoy más que nunca vigente, por cuanto quizás hoy más que nunca también la cuestión de los límites de la razón, de los límites en general, la cuestión de si es posible pensar en términos de fundamento, de principio de razón, está en juego, está en cuestión, pero en donde yo creo cada vez más los que todavía creemos que puede salvarse un cierto pensamiento racional, concebimos, o concibo, por lo menos en mi caso, el plural era majestático, que esa razón, o ese concepto de razón, solo puede pensarse hoy en diálogo con esta especie de residuo o resto, que en algún sentido, vamos, dijéramos, en ese punto de inflexión entre lo que tiene sentido y ahí donde el sentido se anula.
o en ese punto de inflexión entre lo que es razón y ahí donde la razón se anula en X. Si quieren decir ustedes la sin razón o la locura. Pero creo que si no se dialoga con esa especie de residuo, de resto, independientemente de que se asuma o no, yo no lo asumo, las consecuencias extremadamente nihilistas o críticas o anticipadamente nihilistas de un Schopenhauer respecto al modo como él define, determina y describe ese resto, ese más allá, si no se produce, si no se sitúa el pensar filosófico, yo diría, en esa zona, que es una zona de enorme ambigüedad, que es una zona límite, yo creo que no queda ya espacio para la filosofía. En cambio, sí, en este lugar, por así decirlo, tiene todavía muchas cosas que reflexionar. Lo contrario sería recaer en las ilusiones racionalistas, que eso sí, desde 1841 podemos decir que ya están radicalmente cuestionadas, o bien en formas de irracionalismo, y en este sentido me atrevería a decir que la filosofía de Schopenhauer, con todo su valor y con lo mucho respeto que me produce, sería para mí un ejemplo bastante característico, ¿no?, de lo que podría ser un pensar irracional. Porque positiva aquello que en el fondo, fenomenológicamente, solo se puede determinar como un residuo, como un resto. Y porque esas determinaciones negativas le sirven únicamente para ir cercando un fenómeno respecto al cual quizá no hay una suficiente fundamentación, como es el fenómeno de la voluntad. Bien, dejo aquí la cuestión planteada y no sé si me he alargado mucho. Muchas gracias. Si algú vol fer alguna pregunta o algun comentari sobre el que ha dit el professor Eugenio Trías, i ell està disposat a... Jo només faria, perdó, un petit comentari. I l'home, el no conèixer els volums, no conèixer tot, si no tenim en consideració que és de suposar que ignora més del que coneix. I d'això no es pot dir mai valors negatius, crec. Valors desconeguts. Sí. Bueno, yo creo que hay bastante confluencia en la crítica final que he insinuado al planteamiento de Schopenhauer. De todas maneras, a mí me asombra la audacia de Schopenhauer en este sentido. Es decir, de atreverse a... Yo creo que la filosofía que no hace este intento, en cierta manera, queda anulada como filosofía, aunque luego quede como una filosofía insuficiente. Yo creo que la filosofía quizás es de las actividades más... es decir, que si no asumen desde el comienzo su condición de fracaso liminar, no tiene sentido. Es decir, toda filosofía siempre pretende un imposible. Ahora, en el caso de Schopenhauer, y a pesar de los reparos que pondría a su positivación de eso que está más allá, en su determinación como voluntad, sufrimiento, etc., a mí me sorprende bastante el modo como conduce su discurso para revelarnos este fenómeno. Y si más no, si no por el lado filosófico, sí por lo menos por el lado artístico. A mí me sorprende horrores los mejores momentos artísticos de Schopenhauer, que en cierta manera es un caso curioso de filósofo artista, que son los momentos en que hace las descripciones más horribles respecto a la vida. En el momento en que nos describe los horrores de la vida, se le ilumina la prosa, de tal manera, produce unos periodos tan brillantes, además en un estilo que recoge toda la gran herencia clásica, que son momentos espléndidos, de una lucidez extraordinaria, y que aparte de su valor estético le daría un valor moral. O sea, yo creo que Schopenhauer es un gran indignado respecto al mal, y ve que el mal nos invade y nos rodea. O sea, yo creo que es uno de sus lados más... Y el mal que se expresa sobre todo en forma de dolor, de sufrimiento. Y por eso a mí me interesa mucho, quizá por este lado más de moralista, ¿no? Aunque luego su construcción realmente posee cantidad de puntos oscuros o dificultades, incoherencias. ¿No cree usted que es más racional el pensamiento copernicano, de estar abierto siempre a los logos, es decir, a los griegos, a
todo ese pensamiento filosófico griego. Y ante ese desconocimiento, lo cual todo funciona de una manera real y magnífica y sin poner el hombre humano. Sí, Nosotros somos un reflejo de ese gran mundo que funciona y desconoce. Por lo tanto, hay que estar abiertos siempre a conocer y pensar, yo creo, a esto, partidario se va en este libro de los límites, identificando sus pensamientos vegetarianos a través de la lectura. Pero hay que ser tan pesimista cuando la creación no es un producto de los pensamientos. Es mágico, es conocido que llamamos Dios, que nadie lo conoció. Entonces está el problema del pecado original. Entonces, que la naturaleza no existe el pecado. Pero el hombre sí. El hombre sí. Es un hombre que vino de un sentido no racional de pensar, como sabes tú, sino de una visión. Sí, el problema es cómo podemos volver a esta visión griega, a la sabiduría presocrática. No olvidándolo, estudiando precisamente lo que se ha proyectado en este interregno desde Pitágoras, desde los presocráticos, desde Sócrates. Sócrates como filósofo era tan abierto que era el único ser que lo llamaban antes de propagar su conocimiento, el ignorante, el sabio ignorante. El único que interrogaba a los esclavos por las calles borrachos. Sí, lo que pasa es que cuanto más se les conoce, más extrema la distancia que nos separa de ellos. Molt bé, moltes gràcies a tothom i esperem que en una altra oportunitat tornarem a tenir amb nosaltres el professor Eugenio Trías. Moltes gràcies.